Saludo de parte de Casa de Fe en San José, California, la iglesia a la cual tengo el honor de pastorear. Quiero agradecer a Pastor Chuy y Maite. ¿Qué podré decir? Los quiero mucho. Ellos han sido muy especial para mí y la congregación que pastoreo. Desde el 2009 empezamos pastoreando, Pastor Sergio y yo. ¿Ya conocen a Sergio? Un aplauso, Pastor Sergio. Sorry. ¿Qué más diré? Recuerdo cuando conocí a Pastor Chuy. Han estado en la congregación con nosotros, él y Maite juntos, y en otras diferentes ocasiones Maite para entrenar nuestras panderistas y talleres de panderistas, y a Pastor Chuy. Una vez tuvimos una noche mexicana, una noche internacional le llamamos, y ahí estaba con nosotros para compartirnos de la palabra también. Y tengo un gran aprecio para sus pastores y es un honor para mí estar con ustedes esta noche. Mientras estaba orando y meditando, buscando del Señor qué es la palabra que Él quería para su pueblo, aquí en Casa Oración Santa Fe, aquí es a lo que me guió el Señor, con un dicho de Agustín de Hipona, que fue uno de los obispos de la iglesia, iba a decir principal, pero sería la iglesia, diré, del IV siglo, que dice: dejémonos por lo tanto rendirnos y someternos a la autoridad de las sagradas escrituras, que no pueden ni errar ni engañar. ¿Me parece? Entonces, con ese guiar, vamos a las Sagradas Escrituras. Les pido por favor si se ponen de pie, y si tienen sus Biblias las pueden abrir a Juan capítulo 15, libro de Juan capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 1 al 11, Juan 15, 1 al 11, y vamos a hacer algo especial. Yo lo voy a leer, pero les voy a pedir que cada vez que yo diga, que llegue el versículo permaneced o permanecéis o permanece, usted lo diga. Entonces yo voy a leer todo el pasaje, pero me voy a detener en esas frases y ojalá usted lo pueda decir a alta voz. Dice así el versículo 1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, ustedes, en mí y yo en vosotros, como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo, sino en la vid, así tampoco vosotros, sino en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. En mi amor, si guardáis mis mandamientos, en mi amor, y si así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Incline su rostro, por favor, cierre sus ojos, oremos. Bendito Padre Celestial, gracias por tu hermosa palabra, que es perfecta,
que convierte el alma, lo dice el Salmo 19:7. Gracias por tu palabra que ni erra ni engaña, sino que es perfecta, es luz, es lámpara a nuestros pies, es instrucción, es vida, fuente de sustento para nosotros. Y pido, Padre, que tu palabra sea de bendición para todos aquí presentes esta noche. Te doy la gloria y la honra y te pido que hables por medio de mí porque yo no soy nada ni nadie sin ti y yo te necesito. Te alabamos, bendecimos tu santo nombre y el pueblo de Dios dice un fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios, puede tomar su lugar. En la Biblia encontramos muchas analogías para describir la relación que Dios tiene con su pueblo. Hay muchas analogías, como por ejemplo, Dios es Padre, Mateo 6:9, Romanos 1:17, y su pueblo, los nacidos de nuevo, somos sus hijos. Lo vemos Juan 1:12, Romanos 8:16, 17. Y así como hijos, también somos miembros de su casa. Efesios 2:19, 1 Timoteo 3:15. Entonces esa es una analogía. Otra analogía es de que Él es el rey y nosotros somos sus súbditos. Nos dice Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha, benditos, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esa es otra analogía, de que Él es el rey, nosotros sus súbditos. Otra es de que Él es creador y nosotros somos sus criaturas. De Jehová es la tierra y su plenitud y el mundo y todo lo que en el mundo habita, Salmo 24. Otra analogía es de que Él es el pastor, nosotros somos las ovejas. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es también el edificador y nosotros somos el edificio. Efesios 2:20 al 22. Otra analogía es de que Él es el dueño y nosotros somos sus siervos. Mateo 10:24. Él es el esposo, nosotros somos la esposa que está siendo preparada para las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Otra analogía es de que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Eso lo encontramos en Efesios 1:22. O sea, lo que voy es de que en la Biblia hay muchas analogías para describir la relación que está entre Dios y su pueblo. Aquí, en este texto principal, Juan 15, del 1 al 11, la analogía es de que Cristo es la vid, ¿verdad? Y esta es la última analogía que nos dio el Señor antes de ser crucificado. Y solamente como para dar un contexto a Juan capítulo 15, esto es lo que estaba sucediendo. Estaba Jesús junto con sus discípulos y se instituyó lo que se llama la Santa Cena o la Cena del Señor, y esa noche se descubre quién le iba a traicionar. Se llamaba Judas Iscariote, y él traicionó o vendió al Señor por 30 monedas de plata. Y entonces, mientras Judas está yendo para traicionar al Señor y vender al Señor, están terminando la cena en Getsemaní y están por rumbo a Getsemaní. Y es ahí donde viene la analogía de que Cristo es la vid verdadera. O sea, ese es el contexto de lo que está pasando. Y viene esta analogía: Cristo es la vid verdadera, el Padre es el labrador y su pueblo somos las ramas, por decir, o los pámpanos. Entonces, ¿qué aprendemos de esta analogía? Bueno, aprendemos que la rama o el pámpano, escuche bien, la rama o el pámpano que somos nosotros, los nacidos de nuevo, los que se han arrepentido de sus pecados, que han recibido a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, estos son los nacidos de nuevo, son lo que forma la iglesia. La rama, nosotros
dependemos totalmente de la vid para sustento, para vida, para crecimiento, para poder producir fruto. Y así también, pues los creyentes, pues necesitamos estar conectados con el Señor para todo, porque separados de Él, nada podemos hacer. Juan 15:5. Y hicimos un ejercicio cuando estábamos leyendo Juan 15, ¿verdad? Que el cual cada vez que encontramos la palabra permanecer, es la palabra griego meno, o en el verbo activo partícula, en el griego es menom en varias ocasiones. Esta palabra es permanecer y la leímos mínimo unas 10 veces desde el versículo 4 al versículo 11, ¿verdad? Y cuando en las Escrituras se repite una palabra muchas veces, lo más probable es de que Cristo quiere comunicar algo, de que permanezcamos. Pero veamos qué es lo que otras porciones de las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento nos dicen acerca de esta palabra, a ver si la podemos encontrar en otros pasajes. Y sí, la encontramos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28, donde nos dice, y ahora hijitos. Cuando dice hijitos, está comunicando con mucha ternura, con mucho cariño, con mucho amor. Ahora hijitos, menon, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Primera de Juan 2:6 nos dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que tiene una relación personal con el Señor, el que dice que tiene comunión con el Señor, el que dice que permanece en el Señor, de acuerdo a este texto debe vivir como Él. ¿Como quién? Como Cristo. Debe ser más Cristo en mí y yo debo ser menos y menos. Y Él debe gobernar y reinar y vivir más en mí y yo ser menos. Lo dijo Juan el Bautista, Él debe crecer, nosotros, yo, debo menguar, debo ser más pequeño. ¿Qué nos dice Primera de Juan 3:6? Todo aquel que permanece en Él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Será posible esto de no pecar? Bueno, si vemos el contexto en el versículo 4 encontramos de que cuando están los verbos o las palabras cometer pecado, comete pecado, se está refiriendo a un pecado constante, un pecado de que, digamos, alguien que está perdido en pornografías y no tiene ninguna convicción alguna. Alguien que está perdido en un vicio adictivo y no tiene para nada de convicción. Y sigue en ese ámbito, estilo de vida, en esa práctica. Y si no tiene convicción, es porque esa persona en verdad no conoce a Dios, nunca le ha conocido. A eso se está refiriendo. Segunda de Juan 9 nos dice cualquiera que se extravíe y no persevera. La palabra persevera, si la vemos en el griego, es menon, que es la palabra permanecer, pero es en presente activo particle, es partícula, creo. O sea que perseverar es la misma palabra de permanecer, si estamos yendo al griego. Cualquiera que se extravía y no permanece o persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el que se mantiene, el que continúa en, el que vive, el que habita en o tiene comunión con Él, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Bien importante, esa que están juntos, Padre e Hijo.
Porque si vemos Juan 17:3 nos dice que la vida eterna consiste en conocer al Padre y a su Hijo. Entonces, esas son otras porciones que, así rápidamente, en el Nuevo Testamento en el cual encontramos la palabra permaneced. Pero uno dice, bueno, pero ¿qué puedo hacer para permanecer o para regresar y conectarme una vez más con el Señor? Para tener comunión una vez más con el Señor, una comunión que no se quebra. ¿Qué puedo hacer? Pues lo primero es arrepentirse. Apocalipsis 2:5 nos dice: recuerda por lo tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no te arrepientes, vendré pronto y removeré el candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Quiero enfocarme en lo que es arrepiéntete, uno, y haz las primeras obras. Entonces, si se ha uno alejado del Señor, y tú sabes bien que si te has alejado del Señor o no, uno sabe, tiene que arrepentir y hacer las primeras obras. Arrepentir, voltear, cambiar de dirección y hacer lo que hacías antes. ¿Qué hacías antes? Pues a lo mejor te levantabas temprano en la mañana y pasabas tiempo con el Señor en la palabra. Antes de ir a trabajar, te ponías a orar, te ponías a buscar del Señor. A lo mejor tenías un plan de lectura bíblica, tenías tu Biblia de estudio, estudiabas, te llenabas de la palabra del Señor. A lo mejor en tu trabajo constantemente estabas hablando del Señor con tus compañeros de trabajo. A lo mejor con tus familiares estabas constantemente tratando de compartir el Evangelio a tus seres queridos. Como cuando yo me convertí al Señor en Reseda, California, en mayo 29 del 94. Recuerdo que me llevaron a una iglesia y pues para mí era una iglesia pentecostal a la cual me llevaron y se me hacía extraño, muy diferente a mis trasfondos católicos que había tenido. Entonces yo decía, está muy raro, pero había algo que pues el Señor me estaba trayendo, como por ejemplo miraba la familia que me invitó a esa iglesia, cómo se trataban el uno al otro, cómo mi tío Gonzalo trataba a mi tía Antonia con amor, con ternura y con sus hijos. Y en mi casa no era así el caso. Y miraba la gran diferencia de un cristiano y un no cristiano. Algo me atraía al Señor. Entonces una vez el predicador dijo: ¿quién quiere recibir a Cristo en su corazón? Y quien quiera recibirle, póngase de pie. Entonces iba yo con mi hermano, se llama Jim, y le di un codazo a Jimmy, y luego él me regresó el codazo. Es que a mí me daba pena y dije, no, pues me levanté y llegué a mi casa, bueno, a la casa de mi tío, porque estaba quedándome con mi tío Gonzalo, y le dije: tío, entonces, ¿quiere decir que yo ya soy cristiano? Lo que hice, ¿qué quiere decir que soy cristiano? Y me dice: Andy, si tú hiciste esa oración con todo tu corazón, puedes estar seguro que tu nombre fue escrito hoy en el libro de la vida. Y cuando dijo eso, pude descansar en paz tranquilamente esa noche. Yo nací en California, pero viví bastante de mi niñez en Michoacán. Y en Michoacán vi muchas cosas muy feas, muchas muertes de mis familiares. Y yo le tenía un pavor, un terror a la muerte. Y nunca podía dormir bien del miedo. Pero esa noche dormí en perfecta paz, sabiendo de que mi nombre estaba escrito en el libro de la vida. Y luego el Señor me cambió. Y lo que sucedió es empecé a tener un hambre por la palabra del Señor. Y regresando a lo que decía de las cosas primeras, yo quería hablarle de Cristo a todos. A mi padre, que era un mafioso,
a mi madre, que estaba lejos del Señor, y yo quería que ellos fuesen salvos para no ir al infierno. Así de sencillo. Y les hablaba de Cristo, y les hablaba del Señor, y les leía la palabra. Mi mamá, tuve el honor de bautizarla 7 años después de empezar a decirle al Señor. Y mi papá se tardó más, 19 años, pero él también le dio su vida a Cristo. Y hubo un avivamiento en mi familia, mis abuelitos, quien los bauticé, mis tíos, mis tías, mis primos. Antes, mi familia en California, la mayoría eran de trasfondo católico, y también muchos no creían en el Señor. Ahora, ¿qué diré? El 98% son creyentes. Pero era era obra del Señor todo. Pero regresando a hacer las primeras obras, eso es lo que hacía. Yo quería decirle a todos de Cristo. No sabía nada de la Biblia en realidad, pero quería decirles que ellos también, su nombre podría estar escrito en el libro de la vida. Y entonces esas eran unas de mis primeras obras, ¿verdad? Entonces a lo que voy con este sermón es de nosotros tenemos que, si uno se ha desconectado, hay que arrepentirse, 1, y 2, hay que hacer las primeras obras. Otras de mis primeras obras era de que yo era joven, era un chamaco de 12, 13 años. Pero yo tenía adicción a los videojuegos, un videojuego que se llamaba Street Fighter. Escuché de que alguien dijo, bueno, los juegos son malos, y yo los tiré. Y luego tenía muchas revistas de cómic, así como tipos de Batman y esas cosas así. Y también a la basura. O sea que me deshice en mi niñez, en mi juventud, me deshice de las cosas que sentía que no eran de parte del Señor. Y también mucha música de rap, que en esos tiempos eran cassettes. También a la basura. Y a la escritura es donde me refugiaba, donde pasaba tiempo. Recuerdo que unos de mis primeros maestros bíblicos me decían, Andy, levántate a las 5 de la mañana, y me daban mis tareas bíblicas. Y al principio me costó, pero luego me empezó a gustar de levantarme temprano y pasar tiempo a solas con el Señor. Y recuerdo unas mañanas que literalmente sentía que el Señor estaba ahí a mi lado mientras estaba leyendo la Biblia. Y bueno, son cosas de las primeras obras, ¿verdad? Entonces, si uno está alejado, arrepiéntase y haga las primeras obras. Amén. Vamos al próximo punto. Nos dice en el versículo 1, yo soy la vid verdadera. Ahí está, en esa frase, yo soy, es un tema teológico enorme. Es el tema son 7 declaraciones de yo soy que se encuentran en el libro de Juan. Y las declaraciones de yo soy, por ejemplo, son en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Juan 10:7 y 9, yo soy la puerta. Juan 11:14, yo soy el buen pastor. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es únicamente por medio de mí. Esa es una gran diferencia de lo que dice el Mohammed. Dicen por allá es el camino, el Buda dice por allá es el camino. Jesús dice yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Esa es declaración número 6 de yo soy. Y luego número 7 es yo soy la vid verdadera, Juan 15:1. La palabra yo soy para el judío tenía una connotación y un sentir y un historial muy enorme, porque para ellos era lo que es el tetragramatón en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 3, versículo 14, donde le pregunta Moisés al Señor cuando está en la zarza, ¿no? Le dice, bueno, pues ¿qué le digo a tu pueblo? ¿Cómo te llamas?
y le dice, yo soy el que soy. Es el tetragramatón. Una vez me llegaron unos testigos de Jehová tocando a mi casa un sábado. Tenía yo unos 21 o 22 años. Llegaron a tocar a mi casa y pues yo abrí y no sabía quién era. Y me dan una revista y me dicen, en la revista decía en inglés, Jehovah is the true name of God, que quiere decir, Jehová es el nombre verdadero de Dios. Entonces yo le dije, I'm sorry, that's not true. O sea, no, perdón, discúlpame, eso no es cierto. Y la señora se molestó y dice, ¿cómo que no es cierto que Jehová es el nombre verdadero de Dios? Y luego le dije, es que señora, si usted lee el Antiguo Testamento y si lee las Escrituras, y para esto ya estaba estudiando un poco de la palabra, un poco más. El nombre Jehová en realidad es una mezcla del tetragramatón y el verbo Adonai, que quiere decir Señor. Simplemente se toman el tetragramatón en realidad no tiene vocales, se toman las vocales de Adonai, que en el Nuevo Testamento es Kurios, se toma la A, la O, la A y se pone en el tetragramatón y el resultado es Jehová o Yahvé. Y de ahí viene el nombre. Entonces dije, en realidad el nombre es Jehová es compuesto. Y se enojó la señora y dijo, entonces, ¿cuál es el nombre verdadero? Y luego dije, bueno, lo que sí puedo decir es de que el nombre verdadero a lo mejor no sabemos cómo pronunciarlo correctamente hasta el día de hoy, porque no tiene vocales. Y si cuando estudiamos el hebreo, es difícil poner los acentos correctos y tener ahí una traducción. Pero le dije, lo que sí sé es de que hay un nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, y confesará que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No le gustó y me dijo, tú eres un falso. En inglés, ahí me estaba crucificando la señora. Eres un falso. Y le decía, perdón, pero si vamos a entrar en quién es verdadero y quién es falso, entonces ¿por qué su denominación, que empezó con el señor Charles Taze Russell en 1890, algo así? ¿Por qué su organización ha dicho falsas profecías de que el fin del mundo iba a suceder en el año 1914 y luego que el 1968 y luego que... entonces no me supo responder. Luego hablamos de todo el asunto de transfusiones de sangre y eso, que también tuve que hacer ahí unas correcciones. Pero, o sea, a eso voy, de que regresando al tetragramatón, que es el yo soy. El yo soy en realidad tiene una connotación muy grande teológica en el Nuevo Testamento, y cuando Jesús estaba diciendo yo soy, Él se estaba identificando como Dios, porque Jesús es el Hijo de Dios, pero a la misma vez hay algo impresionante de que siendo el Hijo de Dios también a la misma vez Él es Dios Todopoderoso. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y si uno no cree que Jesús es Dios también, yo me atrevo a decir que no es salvo tampoco, porque la Biblia nos dice en Juan 8:24, segunda parte, nos dice, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Por qué? Pues porque si no crees, ¿cómo vas a tener esa redención de tus pecados? No hay redentor. Ahora vayamos a ver lo que es la viña. Vamos parte por parte, lo que es la viña. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel era comparado como la viña. Y si en sus casas, porque ya voy muy lento aquí, en sus casas pueden leer Isaías capítulo 5 versículo 1 al 7, pero en el versículo 7 nos dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza y justicia, y he aquí clamor. O sea, originalmente la viña tenía que ser Israel, pero Israel falló, no estaba dando frutos, no estaba dando fruto. Entonces
vayamos al Nuevo Testamento, donde Cristo nos da una parábola en Mateo capítulo 21, verso 33 al 43, donde nos dice que había un hombre que plantó una viña y se la rentó a unos labradores y luego le envió trabajadores para que recogiesen el fruto a su tiempo. Y los labradores, ¿qué es lo que hacen? Matan a los siervos. Lo estoy parafraseando para seguir avanzando. Matan a los siervos, luego el dueño envía a otros siervos, a esos también los maltratan y apedrean y todo. Y luego el dueño dice, ya sé, voy a enviar a mi hijo sí van a respetar. Pero envías a su hijo y ¿qué es lo que ellos dicen? Dicen, es el hijo, es el heredero, entonces matémosle y tomemos su herencia. Entonces lo matan al muchacho. Y o sea, no sé si estamos entendiendo esta parte. Dios envió a su hijo. ¿Y qué es lo que pasó? Murió. Murió por nosotros en una cruz para salvarnos. Es la comparación. Y ahora Jesús se convierte en el verdadero, en la vid verdadera. Ya no es Israel, ahora es Jesús, la vid verdadera. La Biblia nos habla bastante de cómo Jesús es el verdadero y estamos en el verdadero, nos dice 1 Juan 5:20. El verdadero Dios, este es el verdadero y la vida eterna. Y también lo vemos en Apocalipsis 3:7, de que Él es el verdadero. Entonces dice Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El labrador es alguien que trabaja la tierra, que prepara la tierra y también pues él hace su trabajo para que las vides den sus frutos. Entonces Él es el labrador, nosotros somos los pámpanos. Y luego dice, el que en mí no lleva fruto, lo quitará. Si no lleva fruto, lo quita. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. ¿Qué quiere decir esto? Que lo va a limpiar. Bueno, quiere decir que, por decir, viene el Padre que es el labrador. Y Él tiene una navaja. Y con esa navaja o espada, Él limpia la rama. Le dice, esto te estorba, mijo. Este es un pecadito que no está bien. Esto tiene que cambiar, mija. Y entonces Él, o sea, el Padre, en el proceso de limpiarte, pues te da con su espada. ¿Cuál es su espada? La palabra. Y entonces, ¿qué quiere decir esto para nosotros? Quiere decir que a veces Dios permite aflicción y dolor y tormento, porque cuando esto sucede, nosotros nos convertimos más receptivos a la palabra de Dios, y es ahí cuando Él empieza a quitar y a cambiar y a limpiarte, para que des más fruto. Amén, ¿no amén? Eso es. Avancemos un poco más. Hablemos sobre estas comparaciones de que somos un tipo fruta, un tipo árbol, un tipo vid o ramas pegadas en la vid. Dice la definición de Manser, profesor Manser y Powell, dice, la vida y el crecimiento espiritual de los creyentes es comparado a un árbol que da fruto, así como el fruto es evidencia de la salud y el vigor del árbol, así la vida del creyente, sus actitudes, su conducta deben reflejar la presencia del Espíritu Santo. O sea, tiene que haber un cambio, ¿no? Cuando uno se convierte al Señor. Veamos qué es esto, cómo podemos encontrar más esta comparación de árbol. Si vamos a Salmo capítulo 1, nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, esa es una parte, ni se estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Que esto es típico poesía hebrea, porque son tres cosas las que se comparan, son tres cosas las que son resultados al final. Pero nomás vamos a llegar al versículo 3, donde nos dice, es bienaventurado, es muy
feliz, es muy dichoso, es supremamente feliz la persona, el hombre o mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en la palabra del Señor está su mente, en la palabra del Señor medita su corazón. De día y de noche, esta persona, fíjese, cuando yo me recibí a Cristo en mi corazón, yo quería una Biblia, deseaba una Biblia, y en el lugar donde nos movimos no estábamos lejos, estábamos en un lugar remoto. Primero en Reseda, que es una ciudad, pero luego nos movimos a otra ciudad que se llama París, pero en las montañas, donde no había nadie. Al lado de nosotros estaba un como tipo retiro cristiano de unos dueños que eran pastores en el área de Los Ángeles, que estaba como a 2 horas de distancia. Y yo les pedí, oigan, ¿no tienen una Biblia que me puedan prestar por 1 o 2 semanas? Y el señor se llamaba Cleto. Me dice Cleto, mira, Dios me dijo el miércoles que comprara esta Biblia, pero yo no tengo necesidad de esta Biblia, tengo muchas Biblias, pero ya entiendo, esta Biblia Dios la quiso para ti, y me la dio. Y la Biblia era en inglés y en español paralelo, que era algo que yo quería, porque me ayudaba cuando no entendía unas cosas en un lenguaje, lo iba en el otro, y es algo que deseaba mi corazón, y el Señor, si te deleitas en el Señor, Él te da los deseos de tu corazón. Y entonces empecé a leer la Biblia, y en esos tiempos yo no leía muy bien, leía bien, ¿cómo decir? Bien chafa, y mis calificaciones eran horribles, pero el Señor empecé a leer la Biblia y se convirtió casi como una obsesión, y dejé a mis amigos del mundo, los que me metían en cosas malas, y mis calificaciones de puros, no sé cómo está el sistema de calificación aquí académico, pero allá está en alfabeto, o sea, una A es como por decir un 10, una F es reprobado, y yo era puras Fs. Pero cuando recibí al Señor y empecé a leer la Biblia, yo no sé ni cómo mis calificaciones empezaron a cambiar a puras A's, y luego me llamaban que como por decir, a galardones, lo que sea, porque el Señor empezaba a prosperarme, por decir. A la edad de 24 años, no, 23, el Señor me prosperó en el área de donde trabajaba, en una empresa de telecomunicaciones, a una posición de gerente regional del noreste de los Estados Unidos, donde cubría 18 estados de los Estados Unidos. Y esta posición, recuerdo que requería un mínimo de 10 años de experiencia, la cual no tenía, y una maestría en comunicaciones, la cual no la tenía. Pero el Señor me la dio. ¿Por qué? Porque pues, el Señor me estaba prosperando. ¿Y qué es lo que hacía más de especial? Pues nomás conocer al Señor. No sé qué más decir. Y hay veces nosotros, como gentes humanos, buscamos, hay veces la gente buscan a Dios por lo que podemos recibir de parte de Dios, pero no buscamos a Dios mismo. Uno busca a Dios por la vida eterna y por las cosas buenas, y que porque te pueda prosperar, pero eso es un error. Hay que buscar a la persona de Jesús. Como por ejemplo, si tiene su Biblia, y esto es algo bonito de tener una Biblia de papel versus electrónico, que está bien si tiene su Biblia electrónica, pero solamente como para ilustrar algo. El Nuevo Testamento es escrito en muchos manuscritos, no tenemos el original, pero tenemos más de 5,500 y tantas copias de los manuscritos originales, los cuales comprueban que es verdad lo que está escrito en ellos. Bueno, los manuscritos son como rollos, ¿verdad?, en cual se enrolla y se ve la diferencia. Si va a Lucas capítulo 18 y vemos aquí una historia de un joven rico, y este joven rico
viene al Señor, le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le dice: bueno, pues honra a tu padre y tu madre, no mates y no es cometer adulterio. Y dice: todas estas cosas yo las he cumplido, ¿qué más debo hacer? Pues vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y el joven se fue triste porque tenía mucho dinero, era muy rico y no, parece que no le siguió. Pero sí, así como si nomás volteas la página, vemos otro relato de otro hombre rico. Este hombre rico se llamaba Zaqueo, y este hombre rico era pequeño de estatura. Entonces escucha de que Jesús viene y quiere saber quién es. Entonces él se sube a un árbol sicómoro y ahí quiere saber quién es Jesús. Y Jesús viene y le dice: Zaqueo, baja de ese árbol porque a tu casa voy a ir hoy. Voy a cenar en tu casa. Y entonces Zaqueo eventualmente le dice: Señor, si yo he robado a alguien, yo se lo voy a cuadruplicar y voy a dar la mitad de todo lo que tengo a los pobres. Jesús no le tuvo que decir nada de qué hacer. Al otro joven rico sí le tuvo que dar instrucciones. El joven rico, en el capítulo 18, estaba interesado en la vida eterna. Yo quiero las cosas de Dios, yo quiero todo lo que Dios me pueda dar. Yo quiero estas cosas, Señor. Y el hombre rico en el capítulo 19, Zaqueo, estaba interesado en la persona de Jesús. Se subió a un árbol para saber quién es Jesús. Y eso es algo muy importante para nosotros entender. No hay que convertirnos cristianos para las cosas que podamos recibir del Señor. Una buena familia, los niños se van a comportar bien, van a crecer bien bonito y derechitos y van a ser buenos en todo. Son beneficios o cosas que podemos recibir, que el Señor te va a dar favor en las cosas. Y hay veces nos acercamos al Señor por esas cosas. Debemos acercarnos al Señor. Esas cosas van a venir, pero hay que acercarnos a Él sencillamente para querer conocerle y crecer en el conocimiento de Cristo. Saber quién es Él. Y para eso hay que pasar tiempo en la palabra del Señor. Si no sabemos, hoy en día con la tecnología y todo, podemos hasta escuchar la Biblia mientras estamos manejando, muchas cosas. Amén. Voy a tratar de cerrar, a ver si tengo bastante, pero a ver cómo puedo terminar todo este pasaje. ¿Se están gozando con la palabra del Señor? ¿Sí está recibiendo algo? Nos habla el Juan 15 de permanecer. Ok, y ya vimos unos aspectos de lo que es permanecer. Pero quiero tocar algo que es muy particular para los que permanecen. Los que permanecen, estos dan frutos. Entonces, si no hay fruto, ¿cómo que permanecerá? Si no da fruto de un arrepentimiento, ¿será arrepentido? Si no da fruto, esas evidencias, esas acciones, es que los creyentes deben exhibir evidencia de su conversión. Se debe ver una evidencia. Si va a Santiago 3:13 nos dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Colosenses 1:10 nos dice: para que andéis como es digno, para que vivas como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Colosenses 3:12, vestidos. Esa es la práctica de ponerte esa ropa, pues como escogidos de Dios. O sea, vivir como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguien tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hay que hacer nosotros. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios que gobierne sus corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, sed agradecidos. Entonces, se debe de ver una evidencia, ¿verdad?, de lo que es la conversión. Se debe de estar el proceso de mortificar la pasada manera de vivir.
hay que poner a muerte las cosas del pasado, los deseos pecaminosos del pasado, hay que ponerlos a muerte. Gálatas 5:24 nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si solamente vamos 2 versículos más atrás, Gálatas 5:22 y 23, que nos deja saber qué es el fruto del Espíritu, evidencia del Espíritu. ¿Sabe cuál es? Amor, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí podría decir mucho más de este tema de evidencia, pero vamos a seguir. Otra característica es de que el nacido de nuevo acepta la palabra del Señor, desea la palabra del Señor, y la practica y la obedece. Pues si no la obedece, gracias. Si no la obedece, pues en realidad no está mostrando ese amor que tiene para el Señor. Si nos dice el versículo 10 de que hay una acción, una responsabilidad de parte de nosotros a obedecer. Voy rápidamente aquí. Donde nos dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Está hablando Cristo. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y esto, Dios lo dice para que tengas gozo, verdadero gozo. Entonces es algo muy bueno, ¿verdad? Dios quiere que tengas gozo. Dios quiere que estemos gozosos. El tema de gozo es un tema común en las enseñanzas de Cristo, en el Nuevo Testamento, en las Sagradas Escrituras, pero más específico en el Nuevo Testamento. Cristo quiere que tú estés gozoso. Esto lo vemos en Juan 15:11, Juan 16:24, 33, Juan 17:13. Y la clave del gozo sin medida es vivir en contacto íntimo con Cristo, que es la fuente de gozo. Y al hacerlo experimentaremos especial cuidado y protección de Dios y veremos la victoria de Dios, aun cuando la derrota parezca cierta. Pero se necesita contacto íntimo con Cristo siempre, constante, una relación inquebrantable. El pecado quebranta, interrumpe esa relación con Cristo. Entonces, si juegas con el pecado, estás arriesgando esa comunión con Cristo. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que permitir que la palabra del Señor pues entre en nosotros y nos vaya transformando nuestra manera de pensar, que los pensamientos de Cristo dominen nuestro corazón y nuestra mente, y cuando esto sucede pues se empieza a ver que Cristo está creciendo más y más en mí y yo estoy siendo menos y menos, porque algo que me enseñaron en el seminario y en el colegio bíblico es de que tú te conviertes como quien a lo que sirves o adoras. Y esto es algo que se aprende se ve desde el Antiguo Testamento. Y entonces, por ejemplo, si tú te pierdes en los vicios, en realidad estás adorando esos vicios. O si es cosa lasciviosa, lujuria, estás adorando esas cosas y te vas a convertir en eso, o te estás convirtiendo en eso. Pero si tú adoras a Cristo,
y su palabra está en tu corazón, siempre, constante, te conviertes más y más como el Señor en tu conducta. Y cuando oras, tus oraciones tienen poder, porque dice: pida todo lo que quieras y os será hecho. Ahí lo vimos, Juan 15, ¿verdad? Todas estas cosas para que tu gozo sea cumplido. Para resumir todo esto, la vid verdadera es ¿quién? Cristo. El labrador es ¿quién? ¿Y los pámpanos quiénes somos? ¿Y qué nos corresponde a nosotros hacer? Permanecer en continuo contacto y proximidad cercana con Cristo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues para empezar, quiere decir, si no te has arrepentido de tus pecados, hacerlo, recibir a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Cuando digo suficiente es que no hay nadie más, sino es solamente Él. Entonces, cuando esto sucede, estás recibiendo a Cristo en tu corazón. Una vez alguien me dijo: en la Biblia nunca vemos que se recibe a Cristo para tener salvación. Yo le dije: oh sí, y entonces ¿qué hace uno con Juan 1:12? Cuando dice: a todos los que le recibieron, Él les dio la potestad, el poder para ser hechos hijos de Dios. O sea, entonces, cuando tú te arrepientes de tus pecados y aceptas, reconoces que Cristo vino a este mundo hace más de 2000 años, murió en una cruz para tus pecados, resucitó al tercer día para tu justificación, le recibes en tu corazón para que sea tu único y suficiente Salvador. En ese momento Cristo viene a reinar en ti, naces de nuevo, tu nombre es escrito en el libro de la vida. En ese momento empiezas un proceso teológico que se llama santificación. Primero es justificación, luego es la santificación. Entonces, estas cosas se hacen, y para permanecer es simplemente siempre tener una dieta regular de la palabra del Señor en tu vida. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Discúlpenme que me tardé. Creo que normalmente a las 9 ya terminan, ¿verdad? Perdón. No quiero perder esta oportunidad de que si alguien quiere estar seguro de que su nombre está escrito en el libro de la vida, no ha recibido a Cristo en su corazón y lo quiere hacer hoy, esta noche, le pido por favor levante su mano. No tenga miedo, levante su mano. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, que Dios te 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 bendiga, que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración y la puede repetir después de mí o la puede hacer en sus propias palabras. Les pido a todos si pueden cerrar sus ojos, inclinar su rostro, y aquellas personas o todos si gustan hacer esta oración después de mí o en sus propias palabras. Señor Jesús, perdóname de mis pecados, me arrepiento de mi maldad, muchas veces he pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos. Perdóname, Señor. Yo reconozco que viniste a este mundo hace más de 2000 años y moriste en una cruz y resucitaste al tercer día para mi justificación. Hoy te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te entrego mi vida. No tengo nada más que darte, pero te doy mi corazón, te doy todo mi ser a ti. No soy y no creo que seré perfecto, pero haré de mi parte para acercarme más a ti. Y dejaré esas cosas que no deben estar en mi vida y me acercaré a ti.
Pasaré tiempo en tu santa palabra, aunque hayan porciones que no la entienda. Y te pido que me ayudes para entender y para aplicar tu palabra. Y te pido que me ayudes para obedecerte. Y te pido que me bendigas en esta jornada, en este camino. En el nombre de Jesús, hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, puede tener la certeza de que su nombre hoy fue escrito en el libro de la vida. Bendito Padre Celestial, te pido por esta preciosa congregación que les bendigas en gran manera para alcanzar a Santa Fe y esta comunidad, que sea una luz brillante en este lugar. Te pido, Padre, por sus familias, que bendigas sus hogares, que bendigas los matrimonios, que les bendigas en todo aspecto espiritual, de salud, material. Pido, Padre, tu bendición sobre tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Y pido por los pastores de esta congregación que les guardes, que les bendigas, que les sigas bendiciendo, que les des fuerza en estos momentos, que venga salud a sus cuerpos. Te pido por Pastor Chuy García y Maite, que los bendigas en gran manera. Te damos gracias esta noche por tu palabra y por el tiempo en adoración. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga, hermanos.